Min Jin Yang, un oficial de inteligencia chino, se mudó a Nueva York, donde estableció la banda de robo de autos más grande en la historia de Estados Unidos. Se especializan en el robo de coches lujosos. Por lo general, si la policía no puede recuperar un auto robado, al menos pueden conseguir una parte de él. Pero Yang y su banda robaron miles de coches sin que la policía obtuviera ninguna pista. El coche desapareció y no quedó nada detrás. Entonces, ¿dónde fueron los coches? ¿Qué trajo a Yang de China a América? ¿Por qué un oficial de inteligencia chino robó autos en Nueva York? Continúa viendo para obtener las respuestas. Nueva York sigue siendo una de las ciudades más grandes del mundo. Según algunos estudios, se considera la ciudad más lujosa del planeta. Tiene el mayor número de personas ricas que normalmente poseen automóviles lujosos y caros. Nueva York tiene la mayor concentración de automóviles de alta gama de América. En 1999, una ola masiva de robos de automóviles azotó Nueva York. Imagina que 48 vehículos de alta gama fueron robados en menos de un mes y medio, y los coches desaparecieron en cuestión de segundos. Los robos fueron rápidos y silenciosos. El ladrón abrió el coche con calma, lo encendió y se lo llevó. La pandilla no tenía un área específica a la que apuntar en la ciudad. Solían robar coches de centros comerciales, estacionamientos y en todas partes. Lo extraño es que todos estos autos no vuelven a aparecer. Generalmente, los autos robados se encuentran sin sus partes caras porque el ladrón las revendió. Pero los autos que la banda robaba desaparecían y la policía no tenía ninguna traza de ellos. ¿Qué estaban haciendo estos ladrones con los coches después de que fueron robados? ¿A dónde los llevan? Estas preguntas confundieron a la policía y les llevó a creer que los coches estaban siendo exportados. El único lugar que era adecuado para exportar un gran número de coches como estos era el puerto de Brooklyn en Nueva York. Un equipo de la policía de Nueva York, y especialmente del Departamento de Investigación de Robo de Autos, fue al puerto de Brooklyn, donde realizaron una investigación, pero no notaron ninguna actividad sospechosa relacionada con una banda de robo de autos. En ese momento, sintieron que estaban tratando con una gran entidad, quizás una banda perteneciente al mundo del crimen organizado. Pero de hecho, la persona responsable de todas estas operaciones ni siquiera era estadounidense. Esta persona se llamaba Min Jin Yang, quien era un hombre chino. Y la mayor sorpresa fue que era un ex oficial de inteligencia del ejército chino y la única persona responsable del robo de miles de autos de lujo en Nueva York, que él mismo se hizo hasta $40 millones, que hoy vale hasta 75 millones. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Para conocer la respuesta, primero conozcamos quién es Min Jin Yang. Min Jin Yang fue un oficial de inteligencia en el ejército chino, del cual fue dado de baja en 1990. Luego se mudó a Shanghái, una ciudad rica, donde había una alta demanda de coches de lujo, pero tales coches no estaban disponibles para la venta en China. Así que se mudó a Beijing. Aquí, Yang vio una oportunidad de la que podía aprovechar. Así que fue y contactó a las bandas en Shanghái y le ofreció al líder de una de estas pandillas un trato de negocios. Yang le dijo al líder de la pandilla que solía trabajar como oficial de inteligencia en el ejército y que tiene experiencia en cómo funciona el contrabando y cómo lo combaten las fuerzas de seguridad. Así que logró convencerlo de que podía traerle autos desde el exterior y el líder de la pandilla podía venderlos en China a través de su red. Al líder de la banda le gustó la idea porque sabía que los coches en China son caros. Podría conseguir un auto del exterior que vale $100,000 y venderlo en China por $200,000. Así que es un negocio rentable. Yang acordó con el líder un reparto de beneficios de 40 a 60, y el líder de la pandilla le dio a Yang $500,000 para que estableciera su pandilla y comenzara a implementar sus operaciones en la ciudad donde están los coches, Nueva York. Yang sabía que Nueva York sería el mejor objetivo donde podría conseguir todos los tipos de coches que quería. El número de coches lujosos en la ciudad es enorme debido a la cantidad de gente rica allí. Yang tomó los $500,000 que su socio le dio y viajó a Nueva York para comenzar a ejecutar su plan. Desde el principio, Yang ha comenzado a utilizar su experiencia militar que aprendió en su antigua ocupación. Entró a América usando una identidad falsa y adoptó el nombre de Kenny. Pretendió ser un inmigrante en dificultades. El primer objetivo de Yang era integrarse en la sociedad estadounidense. Quería hacer sentir a la gente que él era una persona normal. Solía conducir un viejo Nissan Altima
No quería parecer una persona adinerada que tenía dinero. Desde el inicio, Yang trajo consigo a un hombre para que le ayudara y fuera su mano derecha. Su nombre era Poi Chao. Así que la primera tarea que Yang y Chao tenían que hacer era asegurar un almacén donde pudieran guardar los coches robados hasta que se enviaran a China. Pero el almacén debe cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, tiene que estar lejos de cualquier estación de policía. En segundo lugar, debe estar en una zona tranquila donde no hay muchos problemas o delitos. Es decir, una zona donde la policía y la seguridad... Una zona limpia y sin sospechas, que es difícil de encontrar en Nueva York. Después de semanas de investigación, Yang y Chao encontraron el almacén apropiado. Ahora quieren alquilar este almacén, para lo cual crearon una empresa anónima. La razón de crear una compañía anónima era que si se realizaba una investigación en la empresa, no llegaría de vuelta a Yang. Intentó distanciarse para que si las cosas empeoraban, estaría protegido. Para comenzar a ejecutar el plan, Yang necesitaba una tripulación. Reclutó a personas chinas de confianza para trabajar con él. Él se rodeó solo de chinos porque eran los únicos en los que podía confiar y estaba seguro de su lealtad. Entonces, lo primero que hicieron en el almacén fue hacer parecer que era un almacenamiento de alimentos. Habían traído cajas de comida y las pusieron al frente para que si alguien miraba el almacén, pensaría inmediatamente que el almacén pertenecía a una compañía de alimentos. La mayoría de la comida que trajeron estaba seca y empaquetada, por lo que podrían guardarla en el refrigerador durante mucho tiempo. Luego, instalaron cámaras de vigilancia alrededor del almacén y mantuvieron cada rincón de la calle bajo su vigilancia. Después de terminar la primera tarea, Yang y su pandilla ahora están listos para el siguiente paso, que es robar los coches. Por cierto, Yang no tenía experiencia previa en el robo de coches y no quería ensuciarse las manos. Entonces, la idea era buscar a alguien con experiencia en el campo y hacer que trabajara para él. Entonces comenzó a ir a los garajes y las subastas de autos, donde conoció a muchas personas. Después de un rato buscando, encontró a la persona que estaba buscando. Esta persona se llamaba Din. Era un experto ladrón de coches. Yang conoció a Din en una subasta de vehículos de salvamento. Yang le dijo a Din que quería trabajar para él y dirige las operaciones de robo, lo que significa que Din sería responsable del robo. O podía robar autos por sí mismo, o podía contratar a alguien y trabajar juntos. Debido a su experiencia en el campo, Din conoce a muchos otros ladrones que pueden trabajar con él. El trato era que Yang trataría con Din y Din trataría con los ladrones. Yang quería separarse lo más posible de los robos. Quería mantenerse desconocido y llevar a cabo los robos a través de Din. Din tenía un amigo en esta profesión cuyo nombre era Mario López. Él confiaba mucho en él. Era incluso mejor que él en robo de autos, por lo que lo primero que Din pensó cuando Yang le ofreció el trato fue en Mario. Din fue a Mario, le dijo que él estaba lidiando con una persona que estaba dispuesta a comprar cualquier coche que robaran y que pudiera manejarlo. Una oferta así es realmente tentadora para todos los ladrones de coches, porque lo más difícil es cómo deshacerse del coche después de ser robado. Y si ya encontraban al comprador antes de robar, la operación sería mucho más fácil. Por lo tanto, Din expresó su disposición para llevar a cabo las operaciones, y Mario tampoco robaba los coches por sí mismo. Va al coche objetivo, abre la puerta y se va. Burla su sistema de seguridad y lo prepara para el robo. Luego consiguen a otra persona para robarlo que puede llevar el coche a un lugar oculto. Así que ahora tenemos una serie de personas en la cima, de las cuales Yang trata con Din y Din trata con Mario, quien prepara los coches para los robos y luego pide a un grupo de ladrones cuyo trabajo es llevar el coche a otro lugar. Después de que el coche es robado, Yang administra el almacén, donde todos los coches robados se preparan para ser enviados. Todo el personal del almacén son chinos, o al menos asiáticos, personas en las que Yang confía completamente. De esta manera, Yang se mantiene limpio, protegido y separado de las operaciones de robo. Esta organización lo deja desconocido para todos, excepto sus asistentes más cercanos. Cuando todas las piezas estaban en su lugar, era hora de moverse. Yang le dio a Din la orden de iniciar las operaciones de robo y le dijo que se enfocara en un tipo particular de auto. Le pidió que solo robara los vehículos de lujo. Din transmitió las órdenes a Mario, quien comenzó a dirigir su red de ladrones. Apuntarán a los lugares donde suelen estar las personas ricas, como los centros comerciales lujosos.
las calles residenciales con casas lujosas e incluso a veces los estacionamientos. El proceso completo de robo depende de las habilidades y destrezas de Mario. El hombre tiene talento. Puede robar cualquier coche cuando y donde quiera. Una vez que se identifica el coche objetivo, Mario se acerca a la puerta, rompe la puerta y se va. Pasa y entra por la ventana en lugar de romper la cerradura. Porque si se rompe la cerradura del auto, el ordenador del coche se apagará y entonces el coche no podrá arrancar. Una de las habilidades más importantes de Mario era usar una computadora para eludir los sistemas de seguridad del coche. Conectó el portátil al ordenador del coche y lo reprogramó, permitiéndole arrancar el vehículo con una llave normal. Mario era tan bueno en esto que podía hacerlo en menos de un minuto. Una vez que los sistemas de seguridad del coche están desactivados, pide a uno de sus hombres que vaya y lleve el coche a un lugar seguro. Solían llevar el coche a un estacionamiento de un buen barrio, donde había muchos coches lujosos, para que el coche robado no llamara la atención. ¿Por qué hicieron esto? Porque estos autos caros generalmente están equipados con un dispositivo GPS. Y como Yang tiene en cuenta cada detalle, instructó a los ladrones para llevar los autos a esos lugares seguros. Los escaneó electrónicamente, sacar el dispositivo GPS y tirarlo. Supongamos que el dispositivo ya ha sido activado. Quizás el dueño del coche descubrió que su coche había sido robado. Activó el dispositivo e informó a la policía. En este caso, el ladrón estaciona el coche robado en esos aparcamientos entre los coches lujosos y lo deja allí durante 2 días. Si el coche se queda en su lugar durante 2 días, significa que la policía no lo está buscando y no sé dónde está. En ese momento, el ladrón regresa y toma el coche y está seguro de que no lo sigue nadie. Todo esto fueron las instrucciones de Yang. Este tipo era muy astuto. Al parecer, su experiencia como oficial de inteligencia era valiosa, y esto es lo que se demostrará en la historia. Yang solía ordenar a Dean que le dijera a este grupo de ladrones que trajeran el auto y lo estacionaran a unas cuadras del almacén. No quería que nadie supiera dónde estaba ubicada la casa. Nadie sabía sobre el almacén excepto Dean y su amigo Mario, quienes eran responsables de gestionar a los ladrones. Después de que el ladrón deja el coche a una distancia del almacén, Dean va y lleva el coche al almacén. Pero Yang todavía tiene una última prueba para asegurarse de que la policía no está siguiendo los vehículos. Ordenó a Dean que condujera alrededor del almacén. Así que si cualquier coche está dando vueltas en el mismo círculo por el que él está conduciendo, significa que le están siguiendo. Y la operación de vigilancia se realizó de 2 maneras. La primera forma es a través de las cámaras de vigilancia que están instaladas fuera del almacén. Los utilizan para monitorear la calle para ver si hay un coche que está siguiendo a Dean. La segunda manera era a través de un segundo auto que circula una área más amplia en alerta, en caso de que aparezca la policía. Después de que Yang siente que la situación es segura y no hay peligro, da sus órdenes para llevar el vehículo al almacén. Yang tomó todas estas precauciones y medidas de protección para asegurarse de que todo iba según lo planeado. Una vez que el coche está en el almacén, el equipo chino se encarga. La tarea del equipo chino es preparar el vehículo para el envío. Yang quiere que llegue a China en su mejor estado, como si acabara de salir de la sala de exposición. El equipo chino examina el vehículo y repara lo que necesita ser arreglado. Reparan las cerraduras, hacen nuevas llaves y reprograman la computadora del auto. Cuando los chinos terminan de trabajar en el vehículo y lo hacen parecer nuevo, es hora de enviar el auto a China. Cargan los vehículos en contenedores que trajeron. Luego calculan el peso del contenedor y hacen manifiestos falsos para el envío que muestran que lo que está dentro del contenedor es comida. Y el peso de la comida en el manifiesto falso coincide con el peso de los coches. Su trabajo fue meticuloso para no parecer sospechoso. ¿Crees que después de que el contenedor sale del almacén, va directamente al puerto? Por supuesto que no, porque Yang sabía que la policía consideraría buscar en los puertos y los contenedores y vigilarlos, especialmente después de que las operaciones de robo aumentaron, por lo que instruyó a su equipo para enviar los coches desde el puerto más lejano. Primero, solían transportar el contenedor a Nueva Jersey, que es un estado cerca de Nueva York, donde el contenedor se coloca en el tren que recorre todo el país hasta que llega a California, que es al lado del país, el punto más lejano de Nueva York. Yang no hizo todo esto solo para evitar a la policía. Los puertos de California estaban más cerca de China porque están en el lado oeste de América.
Así que mató 2 pájaros de un tiro. En un puerto de California, el contenedor se carga en un barco como un contenedor de alimentos normal. Pero aún así, hay una capa adicional de protección. El barco que lleva el contenedor no va a China, va en otra dirección. Pero en el camino, se encuentran con otro barco y cargan secretamente el contenedor en el segundo barco, que se dirige a China. Y los dueños del segundo barco conocen el contenido real del contenedor. Incluso tienen un manifiesto detallado de los coches. De esta manera, Yang mantuvo a su banda durante años. En 5 años, Yang y su pandilla lograron robar miles de autos en Nueva York, y la policía estaba perpleja. No pudieron atraparlos ni encontrar evidencia que pudiera llevarlos a la banda de Yang. A pesar del gran número de autos robados y los millones que Yang ganó de las operaciones de robo, la demanda de estos vehículos en China no se detuvo. Por el contrario, estaba aumentando, lo que superaba la capacidad de Yang para robar más vehículos. Con el fin de aumentar la tasa de exportación de autos, comenzaron a apuntar a los concesionarios de autos donde tenían la oportunidad de robar varios autos a la vez. Yang ordenó a Dean y su amigo Mario para apuntar a los concesionarios de coches. Mario fue a uno de estos concesionarios, haciéndose pasar por un cliente que venía para una prueba de conducción de coches. Mientras hablaba con el vendedor, notó el lugar donde guarda las llaves del coche. Una caja fija en la pared dentro de la oficina del gerente. Luego agradeció al vendedor y se fue. Unas noches después, Mario volvió tarde en la noche después de que el concesionario había cerrado. Entró a la fuerza y fue directo a la oficina del gerente, específicamente a la caja de las llaves del coche. Odio los desayunos que eran todos coches de lujo, mientras sus amigos estaban fuera esperando su señal. Mario dio la señal a su equipo y 7 de ellos entraron. Les dio las llaves del coche y cada uno tomó un coche y fue en una dirección diferente a la del otro. La operación completa solo tomó 3 minutos. Para cuando se activó la alarma y se envió un mensaje electrónico a la policía, Mario y sus amigos se fueron con los coches. Pero uno de los 7 coches robados tuvo un accidente, lo que causó un gran problema cuando la policía llegó al lugar del accidente. Descubrieron que el coche era robado, por lo que arrestaron al ladrón que conducía el coche y lo llevaron a investigación. Con un poco de presión, traicionó a sus compañeros ladrones y comenzó a cooperar con la policía, y les contó todo lo que sabía. Les habló de Mario y Dean. La policía nombró un equipo de seguimiento compuesto por algunos investigadores y les hizo seguir a Dean, porque aprendieron del conductor arrestado que él era el que estaba a cargo de la operación de robo. Siguieron rastreando a Dean por un tiempo, y finalmente los llevó al almacén de Yang. Estacionaron sus coches a cierta distancia del almacén y comenzaron a monitorearlo para ver qué estaba pasando dentro. Lo que los investigadores no sabían era que el amigo de Yang, Chao, estaba haciendo contravigilancia de toda la zona alrededor del almacén. Inmediatamente notó el coche de los investigadores que estaban vigilando su almacén. Cuando Yang supo del asunto, no se puso nervioso. Al contrario, estuvo tranquilo y preparado para algo así. Yang diseñó su trabajo en el almacén de tal manera que podría desaparecer en un momento. Los investigadores, por supuesto, no entrarían excepto después de monitorear el área y recopilar la mayor cantidad de pruebas posible. Durante este periodo, Yang no trajo ningún coche nuevo al almacén, pero aún tenía algunos coches dentro, además del equipo y las herramientas utilizadas para arreglar los coches. Así que tuvo que mover todos estos coches y herramientas fuera del almacén, pero estaban bajo vigilancia. No te preocupes, Yang puede manejarlo como siempre. Metió unos camiones en el almacén, donde cargó todos sus coches y equipos, disfrazando a la policía que estaba transportando comida porque, al parecer, estaban en un almacén de alimentos. De esta manera sacó todos los coches y herramientas que estaban en el almacén frente a la policía, que estaban esperando pruebas. No sabían que la evidencia se estaba transportando delante de ellos, porque no estaban conscientes de que Yang y su pandilla sabían sobre ellos. Yang sacó todas las cosas importantes que estaban relacionadas con su trabajo, y cuando la policía vino al día siguiente para la vigilancia, notaron que nadie había entrado ni salido del almacén. Estaban sorprendidos, y en ese momento decidieron hacer un movimiento. Entraron a la fuerza y revisaron el lugar, pero no encontraron nada, y sabían que la banda los había derrotado. Durante el periodo de vigilancia, Yang nunca se mostró ante ellos. Entonces no sabían quién era él o cómo se veía. Decidieron volver a la persona que conocían, Dean, al principio. Primero,
Pensaron en arrestarlo, pero luego cuando lo pensaron, decidieron seguirlo de nuevo. Así que continuaron vigilándolo por un tiempo, con la esperanza de atrapar a toda la banda, o al menos atrapar a la mayoría. También querían saber dónde estaban los autos porque todavía estaban confundidos y no podían encontrar rastro de ellos. Durante su vigilancia sobre Dean, pidieron permiso al tribunal para poder escuchar sus llamadas, y escucharon las mismas preguntas en muchas de sus llamadas. ¿Los agentes aún son modernos? ¿Detuvieron la vigilancia? ¿Cuándo volverán? Y Dean lo haría. Su respuesta de que no sabía. Los investigadores asumieron que las personas que hacían estas preguntas eran socios de Dean y de la operación, las personas que estaban en el almacén. Después de 6 meses de vigilancia, finalmente, una persona importante contactó a Dean. Este chico era Kenny. Sabemos que el apellido de Jang es Kenny, así que Kenny le dijo a Dean que he vuelto, y le dijo que tenía un pedido por 260. Pero no mencionó exactamente para qué eran los 260. Las palabras de Kenny eran crípticas, como si supiera que estaban siendo monitoreadas, por lo que los investigadores dudaban de que este fuera el líder de la banda, y que quería reanudar las operaciones de robo de nuevo. Lo que los investigadores no sabían era que Jang realmente temía que sus teléfonos fueran monitoreados. Por eso utilizaba un lenguaje críptico en sus llamadas telefónicas, y decidió usar teléfonos por un tiempo, y luego deshazte de ellos para que la policía no pueda rastrear el número o su ubicación. También ordenó a todos en su banda que cambien sus teléfonos constantemente, lo que hizo que el proceso de seguimiento fuera más difícil para los investigadores, porque para intervenir cualquier número de teléfono, necesitan la aprobación del tribunal, así que cada vez que una de estas personas cambia su forma, necesitan una nueva aprobación. Pero ¿cómo podían los investigadores conocer sus nuevos números después de que los cambiaran? El secreto era que todavía estaban escuchando a escondidas en sus familias. Por ejemplo, Dean solía llamar a su esposa, así que cuando cambió su teléfono, podían descubrir su nuevo número a través de las llamadas telefónicas de su esposa. Después de que el investigador descubrió el nuevo número de Dean, obtuvieron la aprobación judicial para escucharlo. Y luego, a través de sus llamadas telefónicas con sus socios, los investigadores pudieron identificar los otros números. El proceso fue muy agotador, pero valió la pena. Esperaban que lograrían grandes logros. En ese momento, los investigadores estaban un paso adelante de Jang por primera vez desde el inicio de la historia. Y lo que empeoró las cosas para él fue que sus asistentes no eran tan cautelosos como él. Por ejemplo, Chao, su socio chino, no era muy cauteloso. A veces incluso hablaba por teléfono sobre dónde irían a cenar. Así que fue muy fácil rastrearlos. Los investigadores se beneficiaron de esta información y enviaron a un oficial encubierto chino al restaurante donde solían ir Chow y Jang. Por primera vez, finalmente pudieron echar un vistazo más de cerca al cerebro que los había estado confundiendo durante los últimos años. El oficial chino encubierto, que estaba plantado en el restaurante, pudo escuchar sus conversaciones mientras hablaban de un nuevo almacén que planeaban alquilar, y logró saber dónde estaba el almacén. Los investigadores se trasladaron inmediatamente para monitorear este almacén, pero esta vez la vigilancia sería diferente. No querían que hubiera coches de policía presentes en la zona. No querían presencia policial. Lo que hicieron fue instalar cámaras de vigilancia en los edificios alrededor del almacén. Cámaras que mantendrían sus ojos en cada rincón del lugar, e incluso lograron colocar un dispositivo GPS en uno de los contenedores que iban al almacén. De esta manera, sabrían exactamente a dónde se dirigían estos coches. Por primera vez, la situación cambió y la policía tomó el control del juego. Jang no tenía idea de lo que estaba pasando a su alrededor, así que continuó haciendo su trabajo habitual, llevando nuevos autos al almacén e incluso inventó nuevas formas de robar más. Una de las formas más inteligentes era robar coches de los garajes, donde los dueños de los coches dejan sus llaves con el guardia, así que puede mover un coche si otro coche quiere salir. Mario López, amigo de Dean, hizo un trato con uno de los guardias de estos garajes. Le dijo que le darían $500 por cada coche que les permitiera robar. La cantidad de dinero era seductora para el guardia debido a su bajo sueldo. Por lo tanto, aceptó el trato. Ahora podrían robar muchos coches en el garaje a la vez. Así que organizaron una reunión con el guardia, vinieron y le quitaron las llaves. Lo ataron y lo dejaron dentro del garaje. Por supuesto, lo hicieron para que nadie sospechara que el guardia estaba cooperando con ellos.
y luego se llevaron una serie de autos que eran todos lujosos. Después de un rato, una persona llegó al garaje y vio al guardia atado y tirado en el suelo, así que llamó a la policía. Para cuando la policía llegó al garaje, los coches ya estaban en desgaste. Pero espera un momento. ¿No dijimos que los ladrones, después de robar los coches, esperan 2 días para asegurarse de que nadie está siguiendo el coche? Desafortunadamente, Y trabajos con el peligrosos. tiempo, la persona comienza a acostumbrarse y pierde la conciencia. Y al parecer, esto es lo que le ocurrió a Yang y a su banda. Así que llevaron todos los coches que robaron del garaje inmediatamente al almacén, sin suponer que uno de estos coches podría haber estado equipado con un dispositivo de seguimiento GPS. La policía local fue informada por uno de los dueños del coche, por lo que comenzaron a seguirlo hasta que uno de los policías llegó al almacén con su coche. El oficial era de la policía local. No sabía sobre la investigación que se estaba llevando a cabo. No sabía que había investigadores monitoreando esa banda en ese momento. Así que fue al almacén y quiso entrar normalmente. Solo quería saber qué estaba pasando en este lugar de donde venían las señales GPS. No esperaba que en este lugar estuviera operando la mayor banda de robo de autos de toda América. Los investigadores, por otro lado, estaban monitoreando el área a través de las cámaras de vigilancia. Y una vez que vieron al policía, sabían que su operación iba a ser arruinada, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo antes de que llegara al almacén. Cuando el policía estaba a punto de entrar al almacén, los trabajadores que estaban dentro salieron corriendo de repente. Seguramente lo vieron desde sus cámaras de vigilancia. Cuando los investigadores vieron a los trabajadores huir, se dieron cuenta de que tenían que actuar rápido. Este era el momento adecuado para intervenir y arrestar a la banda. No había una segunda oportunidad. Arrestaron a los trabajadores que estaban dentro del almacén, pero Yang, a quien conocían por el nombre de Kenny, no estaba allí, y sabían que si él recibía las noticias, volvería a huir. Afortunadamente, estaban movilizando la unidad de vigilancia frente a su casa, a través de su vigilancia durante el último periodo de tiempo. Pudieron identificar la ubicación de su casa, por lo que las fuerzas policiales lo estaban vigilando a distancia todo el tiempo. Y cuando los trabajadores del almacén fueron arrestados, las fuerzas policiales que estaban vigilando a Kenny recibieron órdenes de moverse y arrestarlo de inmediato. Kenny fue arrestado esa noche cuando salía de su casa, y después de ser interrogado, supieron su verdadera identidad. Su nombre real no es Kenny, pero Yang Yi conocía su pasado en la inteligencia militar en el ejército chino. En ese momento, entendieron por qué este hombre los había confundido todos estos años. Pero desafortunadamente, no pudieron determinar a dónde iban los coches, porque el proceso de redada ocurrió antes del tiempo que planeaban allanar. No tuvieron la oportunidad de saber a dónde iban exactamente estos coches o dónde se vendían. Finalmente, Yang se declara culpable de corrupción empresarial. Parece que no pudieron acusarlo de robar coches porque no los estaba robando solo. Yang fue condenado a solo 10 años, aunque durante los últimos 10 años pudo robar miles de coches y estimaron que sus ganancias alcanzarían más de $40 millones, que hoy vale 75 millones. Imagina que ni siquiera obtuvieron $1 de este dinero porque no lo guardó en América, lo guardó en China. Al final, Yang ganó la batalla con la policía y resultó ser más inteligente que ellos, a pesar del error que cometió al final, que ayudó a la policía a derribarlo. Hemos llegado al final de nuestra historia. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.